Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas. Muy buenos días, tenga todos ustedes. Bien dicen que el patrimonio histórico de una ciudad tiene mucho que ver con la identidad. Le doy la bienvenida al arquitecto Luis Salazar para platicar un poquito sobre cómo podemos recuperar toda la historia de Guadalajara a través de su arquitectura, de los edificios y de las casonas. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para platicar un poquito de Guadalajara, de su historia arquitectónica. ¿Cómo podemos? Actualmente, si vas al centro de la ciudad, ves muchas propiedades que ya se están derrumbando, otras casas que fueron parte de la historia y de la identidad de nosotros como tapatíos, que se han perdido sobre todo por Avenida Juárez, por Vallarta, Colonia Americana, todas esas zonas que era mucho la arquitectura francesa y mucha historia de parte de Guadalajara. Entre ellos, pues, quién no recordará, pues a nosotros no nos tocó, pero a nuestros abuelos sí les tocó, como la antigua escuela de música que está justamente enfrente de la ex rectoría de la Universidad de Guadalajara. Sí, pues sí, Guadalajara pues, es muy rica en arquitectura, tiene un patrimonio arquitectónico extraordinario y, y es una ciudad en la que podemos andar, caminar, pasear todavía y apreciar eso de una forma pues, contemporánea, con una vida diferente, usos diferentes, pero sí es una lástima el hecho de que pues, hay muchas casas en deterioro, muchos edificios en deterioro, mucho patrimonio perdido que hemos tenido durante el transcurso de los años, y ahorita, o sea, pues es ver las cosas del desarrollo que está sucediendo en Guadalajara, verlo de una forma diferente, una forma pro al cuidado de estas fincas, de estas construcciones que tienen un valor desde el porfiriato, o sea, tienen un valor colonial, son casas que vale la pena sostener, mantener, restaurar y reutilizarlas. Por ejemplo, y fue en el caso, una ocasión el exgobernador Flavio Romero de Velasco dijo que uno de sus errores garrafales fue haber destruido casas con valor patrimonial para construir una cohesión comercial como es Plaza Tapatía, que no tuvo el auge o la importancia que hubieran pensado ellos. Sí, así es. Por ejemplo, cuando se desarrolló Plaza Tapatía, pues fue un cambio de lo colonial a lo funcional, a la arquitectura funcionalista. Y sí, pues, en ese momento causó un shock de utilidad del espacio. La gente, o sea, se vino mucho comercio de diferentes formas al centro de la ciudad en ese entonces, cuando en ese momento estaba saliéndose prácticamente la gente de vivienda y provocó más el sacar las viviendas. Se volvió un espacio comercial, el centro se volvió prácticamente en su 90% comercial y así ha sido creciendo y es algo que ahorita tenemos que buscar a irnos en contra, a centrificar la ciudad, reutilizar los espacios que tenemos en Guadalajara. Hay, por ejemplo, la urbanización es buena. En ese entonces, pues, probablemente se pensó de cierta forma crear un elemento urbano muy fuerte, pero que modificó, a lo mejor no era para la época, para el tiempo, pero que si ahorita lo analizamos de una forma funcional y contemporánea, pues ya, o sea, son elementos que ya son parte del Guadalajara que conocemos, son parte del Guadalajara que vivimos y
tenemos que pues, aprender a reutilizarlos a nuestra vida contemporánea. Ahorita hablaste, Luis, de volver a utilizar esos espacios. Se me viene a la mente de qué manera Guadalajara, nuestro estado que es Jalisco, puede agarrar patrones o puede agarrar conceptos que se están utilizando como en Europa, como en el mismo Estados Unidos. Algo que está sucediendo ya desde hace 10, 15 años alrededor del mundo en ciudades principales como Londres, Madrid, París, en Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Boston, San Francisco, que tienen bastante valor arquitectónico, tienen bastantes construcciones, o sea, con historia. Ahí lo que están haciendo es cuidarlas completamente, pero cuidar la fachada al 100%. O sea, tienes que restaurar la fachada. Puedes reutilizar el edificio y crearlo, o sea, una arquitectura y un elemento funcionalista a la actualidad, pero respetando la fachada. En Londres a mí me ha tocado ver fachadas completas detenidas nada más con pilotes en lo que construyen el interior, como destruyen todo eso. Aquí en Guadalajara todavía no llegamos a esa posibilidad de probablemente el gobierno de que acepte esas situaciones, pero ya hay proyectos aquí en Guadalajara donde se están viendo posibilidades o estrategias de cómo solucionar el problema de no tirar una casa, de comprar o restaurarla y construir algo moderno y algo que traiga densidad al espacio, al centro, pero sin tocar esta casa. Eso, o sea, una de las estrategias que deberíamos de hacer es, antes que nada, cuidar todo, cuidar toda arquitectura clásica, respetarla, ¿sí? Como arquitecto, como ingeniero, como constructor, o como inversionista, o como dueño de esas mismas casas. O sea, como repito, es una lástima pasar por Guadalajara y ver casas hermosas que se están derrumbando y que no tienen ningún, o sea, ni no tienen ningún letrero de una intención de nada, de movimiento, o sea, que es, bueno, ¿qué pasó con esta finca? ¿Por qué el gobierno, por qué la iniciativa privada no hace nada para restaurar esto que es tan valioso en Guadalajara? Esa es la pregunta. ¿De qué manera la iniciativa privada, el mismo gobierno puede aportar para poder rescatar de las casas y edificios con historia y volver otra vez a la identidad de Guadalajara como esa capital hermosa, lleno de casas muy padres o mismo de edificios coloniales? ¿De qué manera estas dos instancias podrían aportar junto con los dueños o inversionistas? Creo que pues eso se vale a la iniciativa. O sea, alguien tenemos que soltar, nosotros como sociedad, alguien que se anime a tener la iniciativa de empezar a hacer eso y promover ese tipo de desarrollos. Puedo contar unos 2 o 3 desarrollos ya en Guadalajara existentes que ya lo han hecho, pero de todos modos son pequeños. O sea, me refiero a la iniciativa de hacer algo grande, o sea, de hacer algo bien hecho y dentro de las densidades y dentro de las necesidades reales de Guadalajara. Porque también Guadalajara tiene sus límites, o sea, no puedes poner en una zona donde no hay edificios de 5 o 10 pisos, o sea, edificios de 5 o 10 pisos, o sea, si todos son de 4, pues oye, vete normal, vete a esas dimensiones, vete a lo que te da, a lo que te autoriza el gobierno y promueve cosas diferentes,
restaura, o sea, convive con tu misma arquitectura, lo que propongas, como arquitecto, como inversionista, promueve el respeto a la arquitectura con tu misma arquitectura. Hablando de arquitectura, hay arquitectos tapatíos que han hecho historia, ¿no? ¿Cómo cuáles, Luis? Luis Barragán, todo el mundo lo conocemos, Ignacio Díaz Morales, tenemos actualmente es muy famoso como Ricardo Agraz, o sea, sin irnos tan lejos y quedarnos con los dos primeros, Luis Barragán y Díaz Morales, o sea, Luis Barragán, pues el único Pritzker mexicano que ha habido hasta la fecha, alguien que influenció el mundo de la arquitectura y puso a México, la arquitectura mexicana, una mezcla colonial, moderna, funcionalista, o sea, con el matiz mexicano de las formas, los colores, las masas, pues enseñó mucho, mostró mucho de lo que se puede hacer. Y aquí en Guadalajara pues tenemos más de 11 sitios donde están vigentes, que los podemos ir a visitar, aquí en la ciudad. Díaz Morales, estamos hablando también de una persona pues desde el expiatorio, o sea, terminó el expiatorio, o sea, hizo un bastante desarrollo en toda urbanístico en toda la ciudad, o Albarragán, o sea, colonias hermosas como Jardines del Bosque, que son avenidas impresionantes, la colonia moderna, hay mucho valor arquitectónico y claro, todos los arquitectos contemporáneos actuales, creo que estamos agradecidos y de ese legado y esos zapatos que tenemos que seguir, ¿no? O sea, de esa gente que ya nos ha mostrado muchísimo de lo que se puede hacer y lo que está aquí para nosotros convivir con esa arquitectura. Estamos hablando también del gran boom que hubo en los años 80 y 90 en las construcciones, en la arquitectura. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, eso viene un poquito también a la posibilidad repitiendo la redensificación actual. En mi opinión como urbanista, durante los años 80 y 90 hubo un movimiento arquitectónico, venía con una influencia desde la arquitectura moderna de los 60, 70, torna al funcionalismo, pero dentro de esos años 80 y 90 a nivel mundial se perdió un interés por involucrar la mayor parte al arquitecto. Si uno ve números de la arquitectura, las construcciones a nivel mundial, o sea, si uno empieza a buscar números, hay un declive fuertísimo de que el arquitecto se involucró en el urbanismo y se involucró en las construcciones. Entonces, durante esa época fue un funcionalismo simple, no sencillo. Son cosas diferentes. Simple, sencillo es bonito, simple es diferente. O sea, simple que no tiene ningún carácter arquitectónico. Y de eso hay muchísimo, se construyó muchísimo. O sea, durante ese tiempo fueron o sea, cajas y cajas que se fueron construyendo porque la ciudad y el crecimiento de la ciudad lo necesitaba. Pero pues, o sea, en ese entonces era un constructor el que lo hacía, y no tanto se involucró el arquitecto. Se perdió esa identidad de lo estético. Entonces, lo que hay que entender un poquito y ver en la ciudad es de que estas casas o estos desarrollos están entre casas clásicas, entre arquitectura
colonial, arquitectura porfiriana, arquitectura funcional real, que es la que vale la pena, es la que vale a respetar. La otra, o sea, hay muchísimo inhabitado. Esos son los espacios que tenemos que aprovechar para desarrollar y construir una arquitectura nueva dentro de esos espacios. Pero hablando otra vez de ese lapso de probablemente 20 años, se puede decir que a finales de los 90, entrando pues, a los 2000, se nota el cambio a nivel mundial, donde el arquitecto se empieza, la iniciativa privada y el gobierno, o sea, empiezan a buscar al arquitecto para solucionar otros problemas. Empiezan a buscar al urbanista, empiezan a utilizar, a pensar sustentablemente en la creación de nuevos espacios. O sea, estamos hablando desde París, o sea, toda la urbanización que ha tenido en los últimos 25, 30 años. Estamos hablando en Madrid, en Bilbao, en Barcelona. Estamos hablando aquí en México igualmente, en DF, o sea, muchísimas partes se han redensificado y colonias que antes eran centro y que eran pues como la colonia Condesa, Polanco, Polanquito. O sea, esas son colonias que ahorita arquitectónicamente son valiosísimas, pero porque se han desarrollado cosas buenas y se ha desarrollado bien y la gente ha decidido vivir otra vez cerca de la tiendita, cerca de su negocio, cerca del restaurante, cerca de... Eso lo tenemos aquí en Guadalajara, no lo usamos. El centro, el comercio de la ciudad nos ha sacado. O sea, históricamente. Guadalajara creció desde el centro y siempre mandaba la habitación hacia afuera, hacia afuera. Y ahorita no. Ya es momento y es algo, no es un tema nada más para Guadalajara, es algo que está sucediendo en todo el mundo y que lo tenemos que replicar y volver a vivir adentro, o sea, volver a vivir la ciudad. Ahorita ya no tenemos niños, ya los niños ya no los podemos dejar jugar en la calle, ya. Como nosotros, sí. O sea, acuérdate, o sea, en ese entonces pues salir a jugar a la calle era lo más normal, con tu trompo, tus canicas, oye mamá, voy a salir eran las 6, se metía el sol, ya estabas adentro de la casa. O a jugar en las calles que quedaban cerca de tu casa, a jugar una cascarita de fútbol. Exacto. ¿De qué manera se va o crees que se pueda reactivar ver un centro de la ciudad vivo, no nomás de día? De noche sí, por los centros de diversión que hay dentro del centro de la ciudad y eventos que haya dentro de la ciudad, pero como un centro histórico vivo, donde a cada hora veas movimiento desde los grandes hasta los más pequeños. Mira, pues tiene que ser un trabajo en conjunto con iniciativa privada y gobierno, donde promuevan el desarrollo sano, sustentable y restaurador en la ciudad de Guadalajara. El comercio es muy importante. De alguna forma el gobierno siento que tiene que meter algún tipo de incentivo a todos los comerciantes a mejorar sus espacios, a mejorar los giros también y permitir permear el centro con habitación. Otra vez necesitamos traer a la gente viva. Es la única forma que se pueden usar las cosas diariamente, que la gente viva ahí. O sea, tú vives, no sé, un decir, Providencia o por acá cerca, no sé, en la colonia moderna, usas esa zona.
ahí vives, ahí duermes, ahí caminas, ahí vas al Oxxo, ahí vas a la tiendita, lo que sea. Es lo mismo acá. Entonces, se tiene que permitir permear el centro con habitaciones. El gobierno tiene que mejorar las calles, lo cual lo está haciendo. Hay muchas zonas donde siento que Guadalajara ahorita está funcionando bien en cuestión de urbanismo. O sea, no es parece que la ciudad y todos los involucrados ahorita en cuestión de urbanismo que controlan la ciudad están por el buen camino y están promoviendo eso. Pero lo digo en el sentido de que todos aquellos, o sea, que tengan la posibilidad de invertir, de renovar, o que sean propietarios de zonas, de lugares en Guadalajara, que permitan la renovación, que permitan el uso comercial, el uso de oficina, el uso habitacional, el uso mixto. O sea, eso es muy importante. O sea, las ciudades son de uso mixto. O sea, es muy común ver en una ciudad activa, en un centro activo, tener tu centro comercial abajo, una placita, y arriba vivienda, y arriba oficina y vivienda, o un hotel, o necesitamos eso. Es para que funcione bien un espacio urbano, necesitas meter la actividad. ¿Y qué es actividad? Pues comercio, o sea, turismo, vivienda, meterle todo lo que se necesita, movilidad, transporte público, todo eso necesitas. Entonces es concentrar lo que se necesita hacer, concentrar. Sí, ahorita diste en el punto, sobre todo en varias ciudades de nuestra República Mexicana o algunos estados, como es Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, que han cuidado ellos sus centros históricos y los han hecho funcionales. En Guadalajara, no un lejano, sino en un cercano tiempo, ¿crees que se reactive nuevamente? Sí, yo opino, Guadalajara inició una transición a concentrar, a centrificar la ciudad desde hace unos 5 años. La atención está volteándose hacia el centro, están mejorando las calles, los usos, y siento que es un trabajo de 15, 20 años, pero que Guadalajara en 10 años, Guadalajara Centro, va a estar extraordinario si las cosas siguen así. Luis, te agradezco muchísimo aceptar esta invitación en esta entrevista. Más que nada tu aporte como urbanista, como arquitecto, para este programa es muy valioso tratar este tema y más a la gente que vivimos en esta hermosa ciudad que es Guadalajara, y ojalá que en un próximo veamos ese hermoso centro de la ciudad otra vez, nuevamente lleno de vida. No, muchísimas gracias, Juan Pablo, y sí, créeme que yo también deseo ese Guadalajara vibrante, un Guadalajara donde se pueda vivir, estar y convivir con esa arquitectura clásica, colonial, que es un valor muy fuerte para nuestro patrimonio como ciudad, Guadalajara. Le agradezco a Carlos Guzmán, como siempre, en la excelente producción. Se despide ante estos micrófonos Juan Pablo Casillas y los espero la próxima semana en otro diálogo semanal. Muy buenos días. Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas.